Bueno, como escucharon, mi nombre es Karim Alul, soy kinesiólogo de la unidad de cuidados intensivos y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la evaluación ecográfica en el paciente crítico. Yo sé que en otra oportunidad se hizo una presentación parecida, pero esa fue enfocada en una estructura que era el corazón. En esta oportunidad vamos a hablar de otras estructuras que están teniendo mayor énfasis científico. Eso es lo que vamos a revisar. Bueno, como ustedes ya tuvieron una presentación sobre ecografía, sabrán más o menos todos cómo funciona un ecógrafo, así que esta parte la hice más reducida para poder entrar en las estructuras que vamos a conversar. ¿Por qué utilizar la ecografía? Sabemos que es una técnica evaluativa y de diagnóstico de uso rutinario, y digo que es un tema en constante desarrollo. Son cada vez más los estudios que están saliendo que evalúan distintas estructuras para evaluar de forma más global al paciente, ya sea para entrenarlo o para el winning, que están teniendo más énfasis a día de hoy. Entonces nos permite valorar resultados de un tratamiento también o una técnica que estemos utilizando, y es la herramienta que está en auge a día de hoy, que se está expandiendo a múltiples especialidades con un vocabulario que debemos conocer, aunque no realicemos ecografía. Pero ¿qué implica hacer una evaluación ecográfica? Implica un cambio de ojo, es separarnos un poco de lo que estamos acostumbrados con la radiografía, y en esta oportunidad nosotros tenemos que saber ubicarnos en el espacio, porque tenemos que situar una sonda, debemos saber cuál es la parte izquierda, la parte derecha, qué estamos intentando ver y cómo funciona el sonido al impactar con distintas imágenes a raíz de lo que queremos buscar y lo que queremos ver. O sea, es un cambio de visualización. La ecografía versus la radiografía o la TAC. Sabemos que la ecografía tiene un impacto diagnóstico y de eficacia clínica demostrada. Sin embargo, igual la TAC sigue siendo el gold standard para el diagnóstico y procedimientos terapéuticos. Pero la TAC, llegar a un paciente a TAC muchas veces es algo muy complejo, requiere reunir a muchos miembros del equipo, también el tipo de pacientes que nosotros atendemos en la unidad de cuidado intensivo son de extrema complejidad, por lo tanto pueden existir mayor complicaciones al trasladar al paciente a este tipo de exámenes. Por lo tanto, la ecografía tiene ventajas al tener mayor disponibilidad, la portabilidad, la ausencia de radiación, la imagen que va a ser en tiempo real, y tiene reproducibilidad de los hallazgos demostrados. La parte de los aspectos técnicos lo hice bien acotado porque ya todos saben cómo funciona un ecógrafo. Consiste en la utilización de un cabezal que a través de un emisor eléctrico forma unos cristales que están en los cabezales y se produce una onda mecánica que vendría siendo el sonido. Este tiene una frecuencia entre 2 a 20 MHz. Se generan entonces estas ondas que son transmitidas, atenuadas, absorbidas, reflejadas, refractadas y difractadas por los distintos tejidos o estructuras. Y esto se va a ver en la pantalla con distintas tonalidades de grises, distintos colores. El primero va a ser el negro, cuando una estructura y la vamos a llamar anecoico. Cuando es más grisáceo, lo llamaremos hipoecoico. Y cuando es más blanquecino, lo llamaremos hiperecoico. Y cuando dos estructuras adyacentes de la misma ecogenicidad, de la misma tonalidad, lo llamaremos isoecoico. Las zonas principales que podemos utilizar y que nosotros podemos ver en la unidad de paciente crítico son la sonda lineal, una máquina rectangular de 5 a 12 MHz que nos permite ver estructuras superficiales. Después tenemos la sonda sectorial y la convexa, que nos permiten ver estructuras profundas. La sectorial lo entrega una imagen en triángulo y la convexa una imagen en trapecio. La diferencia es la cantidad de área que abarca cada uno. La convexa, siendo la convexa, es la que abarca mayor área. Los modos ecográficos. Los principales tenemos el modo B, que es un modo bidimensional y que se utiliza para localizar la deformación, de la onda mecánica del tiempo. Eso es lo que visualizamos. Por ejemplo, al visualizar el diafragma, que también lo vamos a conversar, veremos cómo este genera declinaciones o inclinaciones, y eso vendría siendo la deformación de su movimiento, de la deformación del sonido. Ya. Son muchos los puntos que podemos evaluar al hacer ecografía, y donde estos se van a presentar muchas veces como sonidos artefactos, que son fenómenos propios de la ecografía que pudiesen aparentar ser patológicos. El primero que vamos a ver es la sombra acústica, que es una zona anecoica o hipoecoica de una estructura que obstaculiza la respiración. Que cuando el sonido impacta con alguna estructura que fuese muy densa o tenga poca capacidad de transmisión de sonido, esta se va a generar sombra anecoica, como cuando haya un hueco
una estructura sumamente calcificada o cuando impacte con algún metal. Otro tipo de sonido artefacto es el refuerzo posterior, que este es un aumento falso de la ecogenicidad más allá de la estructura anecoica. Esto quiere decir, acá hay un ejemplo. Acá se usa una sonda convex para ver el hígado, y en esta se ve una estructura, un quiste lleno de líquido. El sonido no es capaz de ser absorbido por el líquido, por lo tanto, este se amplifica y la zona posterior va a aumentar su ecogenicidad, dando un falso imagen hiperecoica. Otro tipo de sonido artefacto vendría siendo la reverberancia o reverberación, donde el ultrasonido atraviesa estructuras de doble pared, como por ejemplo la pleura, el peritoneo, y se genera como un reflejo de la onda de sonido, que vendría siendo, por ejemplo, en el pulmón como una línea A, que también la vamos a ver a continuación. Otro tipo de reverberancia podría ser las líneas B, que es un tipo de reverberancia de forma vertical, que nace desde estructuras de doble pared, que vendrían siendo, se pudiese ver en, por ejemplo, pulmonares, hasta 2B, que son líneas verticales que también nacen de la misma figura. Así que ahora vamos a conversar sobre la ecografía pulmonar. La ecografía pulmonar también cada vez está haciendo más estudios que permiten, que han demostrado tener muy útil para el diagnóstico diferencial y rápido, también para generar tratamientos oportunos. El ultrasonido pulmonar es una técnica sencilla de aprender y simple de aplicar, y ayuda al clínico a rápidamente diagnosticar y formular planes terapéuticos para las distintas patologías y desórdenes pulmonares. Y existe particularidad de los hallazgos, porque en el pulmón existe una alta impedancia acústica, porque es una estructura que predomina el aire y el agua, por lo tanto, la forma de que tenemos nosotros de evaluar el pulmón es a través de los sonidos artefactos. ¿Qué estructuras podemos ver? Podemos ver todo el tejido de la caja torácica, tejido adiposo, subcutáneo. Podemos ver las costillas que están marcadas con una R aquí en la imagen que puse, que son estas líneas cóncavas que están ahí. Y entre medio de estas vamos a encontrarnos con los músculos intercostales, y un poco inferior a esto nos vamos a encontrar con la línea pleural. Y todo lo que está debajo es el pulmón. Existen signos de normalidad que son específicos para determinar que el pulmón está sano o no. Esto tiene una precisión diagnóstica entre un 90 y un 100%. El primer signo que vamos a hablar es el signo de murciélago. Este se ve en modo B, donde la línea pleural se encuentra 0,5 centímetros. Perdona, ¿alguien puede apagar el micrófono? Estoy escuchando yo mismo. Vamos a Ya. El signo de murciélago entonces lo podemos ver en modo B, donde la pleural se encuentra 0,5 bajo. Bloqueo bilateral. Bloqueos bilaterales, con ejercicio poco vigoroso y con instrucción de Continúo. Tomer. ¿Ya? Jorge, continúo. Continúa, ahora sí, estaba silenciando a todos. Entonces, como decía, otro signo que vamos a encontrar es el signo de murciélago, que se ve en modo B, donde la línea pleural se encuentra 0,5 centímetros debajo de la sombra de la costilla adyacente, superior e inferior. Estas costillas representan las alas del murciélago, y lo que está en el centro vendría siendo la línea pleural, que vendría siendo la cabeza. Y todo lo que vemos por debajo vendría siendo pulmón, que acá puse un ejemplo que vemos líneas A, que vendría siendo la reverberancia de la línea pleural. Otros signos de normalidad. La línea A, que es la de la alta y volumen bajo la alveola parietal. Esto lo podemos ver tanto en el pulmón cuando está sano, como también se puede encontrar en hiperinflación o neumotórax. Por eso, en caso de encontrar esto, tenemos que buscar signos más específicos para reconocer este tipo de patologías. Otro tipo de signos de normalidad son las líneas B, que nacen desde la línea pleural y borran algunas veces las líneas A, donde menos de 2 vendría siendo normalidad, principalmente en las bases pulmonares. Y de estas dos llegarían un patrón B, o como se conoce como un signo de cometa. Esto hablaría de un signo intersticial, o sea que el pulmón pierde aire. De 3 a 4 podríamos hablar de engrosamiento subpleural. Más de 5 se correlaciona con vidrio esmerilado
y síndrome intersticial severo, o sea, pérdida severa de aireación. Bueno, otro signo de normalidad, el lung sliding o deslizamiento pleural. Es un movimiento de la línea pleural de forma sincrónica con el volumen corriente. En modo M lo podemos reconocer como el signo de la orilla de playa. La parte inferior van a ver este patrón arenoso y por encima el oleaje. Esto, la presencia, por ejemplo, en un caso, por ejemplo, de hiperinflación, muchas veces desaparece el lung sliding. Y también en el caso del neumotórax también desaparece el lung sliding. Y lo que podemos ver en modo M va a ser una deformación de estas líneas y uno podría pensar que hay deslizamiento. Pero lo que se está generando ahí con la deformación de estas líneas es que se está haciendo sincrónico la frecuencia cardíaca del paciente. Por lo tanto, ¿qué otros signos más específicos nos pueden llevar al diagnóstico diferencial de lo que está pasando? Y una de esas patologías que vamos a hablar es el neumotórax. Tradicionalmente es identificado por la radiografía de tórax, ya que se hablaba de que había una dificultad con el ultrasonido por la alta impedancia, por la interfase aire-tejido, donde todo el sonido se refleja. Sin embargo, se ha tratado y se presentó en la European Respiratory Journal del 2021 que la evaluación con ultrasonido para neumotórax tiene una sensibilidad del 78 al 90% y una especificidad sobre muchas veces cuando los neumotórax es más masivo, ahí sí puedes entrar en un rol más importante de la radiografía. Ahora, ¿por qué? Porque existen signos específicos para la evaluación del neumotórax, donde uno es la ausencia del lung sliding, donde en un modo M lo veremos como la aparición del signo de código de barras o del signo de la estratosfera, en este modo. Sin embargo, este signo no es 100% específico del neumotórax, la ausencia también de líneas B, lo veremos como la presencia lo descartaría, pero la ausencia por sí sola tampoco lo confirma. El punto clave para determinar la presencia o no de neumotórax es el punto pulmón, donde este punto donde se separa la pleura parietal y la visceral, con una especificidad del 100%, pero como dije anteriormente, en neumotórax masivos, este punto pulmón no estaría presente. Por lo tanto, ahí entraría ya en juego el uso de la radiografía para poder determinarlo. Otro tipo de patologías que podemos evaluar con el ultrasonido es el derrame pleural, donde la escala de grises del ultrasonido puede identificar volúmenes más pequeños en comparación a la radiografía de tórax. Tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 96%. Es una técnica que no puede concluir por sí sola la etiología del derrame, por ejemplo, origen maligno. Ahí habría que entrar a hacer, por ejemplo, una biopsia para saber de qué es el origen del derrame. Pero según Yang et al., hay formas de visualizar e interpretar lo que uno encuentra con la ecografía. Y el primer derrame, el derrame simple, que vemos en la imagen A, vendría siendo una imagen anecoica, sin septación ni otras estructuras visibles. En la imagen B sería un derrame complejo, una imagen hiperecoica con signo de plancton, que es todas estas estructuras que están flotando en el líquido con un aspecto de hiperecogenicidad. En la imagen C veríamos ya un derrame septado con presencia de áreas separadas anecoicas. Y en la imagen D, derrame de ecogenicidad homogénea, donde se ven estructuras homogéneas y similar al hígado. Esto vendría siendo interpretado como un crecimiento normal, que muchas veces puede o no atravesar el diafragma. Y un ejemplo de eso puede ser un derrame maligno, pero como digo, hay que hacer otros estudios para determinar cuál es la etiología. Forma de visualizarlo. Se utiliza una sonda de baja frecuencia, sectorial o convexa. La posición es posterior o lateral del tórax, por el paciente semisentado a 45 grados. En modo B, veremos el signo del límite regular, como esta forma de trapecio que se separa la línea pleural y la visceral. Y en modo M veremos el signo de sinusoide, que es como esta oleaje, que se puso un ejemplo en video de algunos pacientes que yo grabé en el hospital, así que también se los voy a mostrar. Ahora, ¿existirá alguna forma de estimar el volumen? A través de los años se han hecho distintos estudios de distintas fórmulas para determinar cuál podría ser la de mayor precisión para calcular este volumen, siendo la TAC muchas veces el gold standard. Se ha determinado por Hassan et al. En 2017 esta fórmula, que también fue presentada en la European Respiratory Journal del 2021, esta fórmula que utiliza la altura del derrame más la distancia entre la cúpula diafragmática y el pulmón muchas veces colapsado, todo eso por 70 para determinar el volumen. Y esto tiene una precisión del 83%. Acá puse un ejemplo, acá se utilizó una sonda convex por lateral,
podemos ver la línea horizontal que primero van a presenciar ahí, vendría siendo la altura, por el costado derecho vendría siendo el diafragma, la cúpula diafragmática, en el costado izquierdo veríamos el pulmón colapsado, y toda la estructura anecoica en el centro vendría siendo el derrame. Ahí uno hace el cálculo de las distancias y que puede calcular la cantidad del derrame. Ya. A continuación vamos a hablar sobre el Lung Ultrasound Score. Este es un test que empezó ya a evaluarse de forma fehacible por ahí por el año 2006, 2007, y el cual se utiliza principalmente para determinar la aireación o pérdida de aireación pulmonar. Es también mencionado como el protocolo Blue, Bedside Lung Ultrasound in Emergency, el cual se ha determinado que es fácil de aprender y sencillo de realizar por el clínico, y es una técnica de diagnóstico rápido para formular planes de tratamiento inmediatos. Lo primero que nos debiésemos siempre encontrar es un pulmón principalmente negro, anecoico. Esto vendría siendo que es un pulmón bien aireado. Cuando ya hay una pérdida moderada de aire, ya empieza a verse más hipoecoico la estructura, por ejemplo en el edema intersticial. Y ya cuando vemos una cortina ya bien hiperecoica, hay una pérdida severa de aireación, ya como un edema intersticial grave o un edema alveolar. Y ya cuando se pierde completamente la aireación, por ejemplo en una telectasia, veremos un pulmón ya más gris o hipoecoico, ya ahí se pierde toda la aireación pulmonar. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo se realiza un Lung Ultrasound Score? Es un puntaje que va de 0 a 36, que al principio también se había puesto un protocolo que evaluara 14 zonas, esta está reducido a 12 zonas, 6 por hemitórax, donde en cada zona que uno evalúa determinada a través de los sonidos artefactos que nos encontremos, se le coloca un puntaje de 0 a 3, según la pérdida de aireación. Por ejemplo, un pulmón normal se coloca, un puntaje de 0 cuando el pulmón está normal, cuando hay presencia de líneas A, o 2 o menos cantidad de líneas B. Cuando ya hay una pérdida moderada, la línea pleural se forma un poco intermitente, hay aparición de mayor número de líneas B y muchas veces se borran las líneas A. Y estas líneas B van a ser divergentes. Ya un puntaje de 2 vendría siendo una pérdida de aireación severa, donde la línea pleural se vuelve más intermitente, hay aparición de mayor número de líneas B y se borran completamente las líneas A, y estas líneas B vienen siendo convergentes. Y cuando hay una pérdida completa de la aireación, no hay ni line sliding, no hay ni líneas B, no hay ni líneas A. Hay solamente una consolidación, por ejemplo, una telectasia. Y este también es un esquema que nos presenta la European Respiratory Journal del 2023 para ir poniéndole un puntaje al pulmón según si hay aparición del lung sliding, si hay presencia o no de derrame pleural, y se va colocando el puntaje y así se puede ir llevando el comportamiento que está teniendo el pulmón con el puntaje total. Acá puse unos ejemplos. En el primer video que van a ver, van a presenciar el signo de medusa, que es la combinación de derrame pleural en conjunto con una telectasia. Para esto utilicé una sonda convexa por lateral en el tórax. Ahí en el centro pueden ver la telectasia y todo lo que lo rodea es líquido. Y por el otro lado, van a ver lo mismo, una telectasia en conjunto con derrame pleural, pero acá en modo M van a poder ver el signo del sinusoide. Ven cómo se ve ese patrón de oleaje en la imagen de la izquierda. Y esto es un esquema para el diagnóstico diferencial que presentó la ATS el 2019, que no voy a entrar tanto de lleno a cada uno de los puntos, voy a nombrar algunos. Por ejemplo, si encontramos un predominio de líneas A o un patrón A, podemos revisar si es que hay line sliding o no, y en el caso de no haber, evaluamos. Si hay punto pulmón, eso es específico para neumotórax. O por ejemplo, si encontramos un patrón B, donde las líneas principalmente son difusas, son mayor a 3 y están presentes en 2 regiones por hemitórax, al menos, eso es también diagnóstico diferencial para edema pulmonar cardiogénico. Ya. A continuación, vamos a conversar sobre la ecografía diafragmática. Esta es una estructura
que en un minuto tenían mucha evidencia que decían que sí se debiese utilizar, otra que no se debiese utilizar. A día de hoy está saliendo más y más investigaciones que la avalan su uso. Así que en esta oportunidad les voy a presentar la evidencia que puedo encontrar, que es la más, digamos, nueva y de revistas de alto impacto. Bueno, el ultrasonido de diafragma, el gold estándar siempre va a ser la evaluación a través de la presión transdiafragmática. Sin embargo, para poder evaluar con esto necesitamos una sonda diafragmática, lo que implica utilizar otro método invasivo que más encima es caro. O sea, pueden ser más complicaciones para el paciente. El ultrasonido viene siendo ideal para ver cómo se comporta esta estructura, tanto de forma voluntaria como involuntaria. O sea, podemos evaluar estructura y función. Las características que principalmente se evalúan son el grosor, el engrosamiento y la excursión, donde se ha demostrado una reproducibilidad intra e interobservador de un 98.6 a un 98.7 respectivamente, según la World Journal of Critical Care del 2017. Bueno, pero ¿por qué evaluar esta estructura? Se ha demostrado que la estadía en UCI, sobre todo bajo presión positiva, sobre el diafragma genera un deterioro sobre las fibras del diafragma tipo 1 a transformarse en tipo 2, o sea, de resistente a la fatiga a muy fatigables. Además, la presencia de presión positiva fomenta, en conjunto con los medicamentos de sedación que se le pasa al paciente, fomenta la proteólisis sobre el músculo y la síntesis proteica. Por lo tanto, hay un deterioro progresivo que es directamente proporcional al grado de inactividad del diafragma. La primero que podemos evaluar es el grosor del diafragma, que se utiliza una sonda lineal de alta frecuencia, entre la línea axilar media y anterior, octavo a noveno a décimo espacio intercostal. Se utiliza la zona de aposición diafragmática, según Golliger, y se mide en modo B. En capacidad residual funcional, se evalúa el hemidiafragma derecho, principalmente el hemidiafragma derecho, porque por la mejor ventana acústica que se produce con el hígado, al compararse, por ejemplo, con el hemidiafragma izquierdo, que utiliza una peor ventana acústica por el vaso. La gran mayoría de estudios utiliza el hemidiafragma derecho. Y se estableció una normalidad entre 2,2 a 2,8 milímetros. Y se ha estudiado que inferior a 2 milímetros vendría siendo atrofia diafragmática. Sin embargo, eso ha cambiado un poco a día de hoy. Hay otros parámetros para determinar la atrofia, que los voy a dar a continuación. Acá hay un ejemplo de la evaluación de diafragma por lateral con una sonda lineal. Vemos con una estrella el diafragma, por superior a este vemos la pleura y los músculos intercostales, y vemos que de repente se mete ahí por el costado izquierdo el pulmón, y lo que está a su costado derecho, inferior derecho, vendría siendo el peritoneo. Ya. Otra característica que podemos evaluar del diafragma es la fracción de engrosamiento. Se utiliza una sonda lineal también de alta frecuencia y podemos evaluar esta función, la fracción de engrosamiento, tanto en inspiración profunda como en respiración tranquila. Entonces, si evaluáramos en respiración profunda, debiese ser desde capacidad residual funcional hasta capacidad pulmonar total. Y en respiración tranquila solamente en volumen corriente. Y se ha establecido que en una persona sana debiese tener una respiración, en respiración normal, debiese tener una fracción de engrosamiento por sobre el 36%. En una respiración profunda puede llegar hasta 96%. ¿Y cómo se calcula esto? Se calcula con el grosor al final de la inspiración menos el grosor al final de la expiración, dividido por el grosor al final de la expiración, todo eso por 100. Y se ha establecido que valores bajo 20% de engrosamiento vendría siendo disfunción diafragmática y probabilidad de falla en el destete. Y valores de 25%, sobre 25% es un alto predictor de éxito en Winning, esto presentado a la European Respiratory Review del 2023. Y hay una técnica, encontrar el diafragma es muy sencillo, hay una memotecnia que se estableció en la técnica ABCD para poder encontrar el diafragma, que si uno comienza por la línea axilar, va enfocándose en la respiración del paciente y la va moviéndose caudal hasta toparse con el diafragma. La excursión diafragmática. La excursión diafragmática, para evaluarla, usamos una sonda de baja frecuencia, convexa o sectorial. Debiésemos siempre estar apuntando a la cúpula diafragmática derecha. El abordaje puede ser subcostal o intercostal, orientación cefálica y posterior. Y la técnica se halla el diafragma en modo B y después se mide en modo M. Cuando se ha establecido que una excursión inferior a 1 centímetro es diagnóstico de disfunción diafragmática.
donde una excursión superior a 1 centímetro vendría siendo éxito en el winning, en la prueba de ventilación espontánea. Sin embargo, hay que tener en consideración los efectos de la presión positiva sobre esta estructura, que lo voy a mencionar un poquito más adelante. En una respiración normal, nosotros debiésemos tener entre 1,5 a 2 centímetros de excursión, y en respiración profunda puede llegar hasta 9 centímetros. Hay otras formas de evaluar el diafragma: en respiración tranquila, en respiración forzada o en maniobras de sniffing. Y aquí en el costado puse un ejemplo de una medición que le hizo a una paciente que estaba ventilada en modalidad compensación de tubo y sin PIP. Y ahí le dio una excursión de 1,34 centímetros. ¿Para qué más nos puede servir la excursión diafragmática? Podemos detectar otro tipo de patología, como es la parálisis del diafragma o parálisis de un solo hemidiafragma. Se sabe que también por la cirugía cardíaca hay probabilidad de que se pase a llevar el nervio frénico y se genere una parálisis transitoria de la estructura o una parálisis total, completa. Cuando hay una parálisis completa de ambos hemidiafragmas, vamos a ver una línea constante hiperecoica que no se modifica. Cuando hay una parálisis de un solo hemidiafragma, en inspiración veremos como un movimiento paradójico de esta línea, que podemos ver en el costado derecho. Bueno, ¿y qué dice la literatura con respecto a la evaluación del diafragma y el winning? Este es un estudio de la Critical Care, una revisión sistemática y metaanálisis que se publicó en 2023, que evaluó tanto la fracción de engrosamiento y la excursión diafragmática. Y determinó que la excursión diafragmática sobre 1 centímetro tiene una sensibilidad y especificidad de 80% para determinar éxito en winning. Y una fracción de engrosamiento sobre 30% tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 75%. Los pacientes que se evaluaron principalmente estaban con una presión de soporte entre 5 y 8 y una PIP entre 0 y 5 centímetros de agua. Y vieron que también al combinarse estos dos parámetros, la sensibilidad aumentaba, pero la especificidad disminuía para la excursión, 85 y 75 respectivamente, y la fracción de engrosamiento disminuía a 80%, pero la especificidad aumentaba a 80%. Y no hubo diferencias significativas en sensibilidad y especificidad al comparar tubo T con presión de soporte. Y concluyeron que la medición de excursión y fracción de engrosamiento predicen con alta precisión el éxito o no del winning. Algunas medidas de estrategias preventivas o terapéuticas para poder contrarrestar un poco los efectos sobre el diafragma. Uno puede ser, como por ejemplo, limitar la duración o el grado de inactividad sobre este músculo. Y también, por otro lado, optimizar la sincronía paciente-ventilador, porque, por ejemplo, asincronías tales como el doble trigger o el auto trigger que involucren hiperinsuflación al paciente generan mayor deterioro sobre esa estructura. También se pueden adoptar medidas estratégicas terapéuticas para comenzar la forma más precoz posible de entrenamiento respiratorio o de la musculatura periférica, porque también el romper la monotonía ventilatoria ayuda al diafragma. Y otro es la parte nutricional, que también sabemos que cuando un paciente está bajo en niveles de proteína, también puede fomentar proteólisis y bajo en la síntesis proteica. Este es un estudio de la ATS que se publicó en 2018, que evaluó a 211 pacientes en ventilación mecánica invasiva. Por lo menos estuvieron 36 a 72 horas ventilados, se les midió a todos el grosor de diafragma y a algunos 84 la fracción de engrosamiento, hasta la extubación o al cumplir 14 días. Y se vio la relación entre el deterioro de la estructura y diferentes outcomes clínicos. Y acá determinaron la atrofia diafragmática como la reducción del 10% en 10% del grosor en cualquier momento. Y la disfunción diafragmática vendría siendo dada por una fracción de engrosamiento máxima inferior a 20%. ¿Y qué se encontraron? Vieron que por cada 10% de reducción del grosor, 69% de probabilidad de no ser detectado para el paciente. Tenía un 69% más. Y también el riesgo de permanecer por al menos 3 semanas en ventilación mecánica invasiva aumentaba en un 39% en pacientes con atrofia versus un 22% en pacientes que no tenían atrofia. No encontraron diferencias significativas en mortalidad y el desarrollo de atrofia diafragmática se asoció con menor número de días libres de ventilación mecánica, aumento de días en UCI y aumento de días hospitalizados. También se encontraron con una particularidad, porque en 47 pacientes encontraron un aumento, en vez de un deterioro, un aumento del 10% de su grosor de base. Y estos
presentaron los mismos outcomes que los que tuvieron una disminución del 10%. Mayor día de ventilación mecánica, mayor día de estancia en UCI, mayor índice de reintubación. Y esto los investigadores lo aludieron a que hay un aumento de tejido patológico sobre el diafragma, principalmente dado por edema. Y con respecto a la fracción de engrosamiento, encontraron que la duración más corta de ventilación mecánica invasiva la tuvieron los que tenían una fracción de engrosamiento en reposo de 15 a 30%. Y los pacientes con fracciones de engrosamiento menor a 15% o mayor a 30% presentaron hasta 1,42 días más de ventilación mecánica. Y los pacientes que tuvieron una reducción significativa del grosor de diafragma también obtuvieron el menor valor de fracción de engrosamiento máximo. Y concluyeron que el diafragma debiese ser una estructura que se evalúe de forma precoz y de forma rutinaria. Este fue otro estudio presentado en la Critical Care del año 2020 que evaluó cómo se podría comportar esta estructura cuando pase de una modalidad controlada a una modalidad espontánea, si hay recuperación o no, o en qué lo afectaría al paciente. Se evaluaron a 62 pacientes en ventilación mecánica invasiva, tanto intubados como en traqueostomía, que estuvieron por lo menos 48 horas en modalidad controlada y que luego pasaron a presión de soporte. O sea que cuando pasaban a presión de soporte vendría siendo su día cero. El ultrasonido se aplicaba cada 48 horas y iba midiendo el grosor de diafragma y se utilizó el mismo umbral del 10% anteriormente que usaron en la ATS para determinar la atrofia, y la recuperación parcial vendría siendo una recuperación también en 10%, cuando pasaron a presión de soporte. ¿Qué encontraron? Que la fracción de engrosamiento en reposo aumentó a más del doble al cambiar de modalidad controlada a presión de soporte, de 7,2 a 17% de media. Y los pacientes con mayor fracción de engrosamiento durante presión de soporte presentaron mayor número de días en presión de soporte, sobre los que presentaron una fracción de engrosamiento sobre 25%, fracción de engrosamiento de reposo. Y que también encontraron el cambio a modalidad asistida a presión de soporte lleva a una recuperación parcial del grosor de diafragma. Y los pacientes con una reducción del 10% en el grosor de diafragma presentaron mayor número de días en modalidad controlada. Y los pacientes con recuperación parcial presentaron menor TOBIN, mayor PMUS y mayor P01, o sea, más positiva, o sea, menos esfuerzo hacían. Y concluyeron que el grosor de diafragma se ve afectado por el modo ventilatorio, donde se debiese apuntar a una ventilación diafragma protectora, al igual que pulmón protectora, la cual debe buscar mantener una fracción de engrosamiento de reposo baja para prevenir el esfuerzo excesivo y el consecuente daño sobre la estructura. Este es un consejo de expertos que quise incluir, que se publicó en la Critical Care el año 2022, el año pasado, que llegó a consenso con algunos puntos clave. Por ejemplo, el deterioro de la estructura del diafragma en mayor a 10% en cualquier minuto es el puntaje de corte para diagnosticar atrofia. Lo otro que también ellos discutieron fue que para diagnosticar disfunción de diafragma tendría que ser con una expulsión menor a 2 centímetros. Pero también hay que tener en cuenta cómo afecta la presión positiva sobre la estructura. La presión positiva, por ejemplo, la insuflación pulmonar excesiva, va a hacer que también el diafragma excursione más, por lo tanto podría también estar cercado al resultado. Y también mayores niveles de PIB desciendan al diafragma de su zona de aposición, por lo tanto también el rango de excursión que puedan tener también va a ser menor. Y también el PIB, también cuando es mayor y baja al diafragma de su zona de posición, genera un acortamiento sobre las fibras musculares del diafragma, por lo tanto, al final de la expiración se vería como que aumenta el grosor del diafragma, siendo que esto vendría siendo algo errado, porque se está generando un acortamiento por el efecto del PIB. Otro tipo de musculatura que se está evaluando, que también está teniendo más énfasis en la investigación científica, es la evaluación de la musculatura intercostal o la evaluación de la musculatura accesoria, donde los músculos son músculos que se suelen activar en conjunto con el diafragma cuando existe disnea. Y la activación de estos músculos pueden ser presenciados en insuficiencia respiratoria aguda y o falla en el Winning. En la zona posterior y lateral, estos músculos intercostal interno y externo se sobreponen, por lo que la zona anterior del tórax es el mejor acceso para evaluar esta musculatura. Y esto recién se están saliendo algunos estudios que están hablando de reproducibilidad intraobservador.
quise incluir esta de la Journal of Intensive Care del 2019, que destaca una reproducibilidad de intraobservador de 92% e interobservador de 96%. Y este es un esquema presentado en la Intensive Care del 2020, que muestra un poco cómo se debiese también evaluar la musculatura intercostal. Se debe utilizar una sonda lineal a alta frecuencia en modo B. La posición debe ser vertical a 3 a 5 centímetros del esternón, donde la fracción de engrosamiento se calcula igual que la del diafragma. Debiese ser siempre inversamente proporcional a la fracción de engrosamiento del diafragma. O sea que mientras más trabaje mi diafragma, menor debiese trabajar mi musculatura accesoria, donde un engrosamiento entre un 8 y un 10% se asocia con disfunción de diafragma, y un engrosamiento superior a 10% se asociaría con falla en el winning. Acá puse un ejemplo de un paciente que estuve evaluando su musculatura accesoria, ahí la usa el quinto norte. Vemos que uso una sonda lineal, que estoy a unos 3 centímetros del esternón. Y ahí podemos ver por los costados las costillas, y en el centro vemos el músculo intercostal, y bajo esto está el pulmón. Y ahí se puede mover un poquito la sonda para encontrar la fascia de los músculos, y ahí se hace la medición desde la fascia hasta la parte superior, de donde se podría encontrar la pleura. A continuación vamos a hablar de otra estructura, que esta se ha estudiado hace varios años, pero principalmente para unidades de traumatología, y ahora en el último tiempo ha ganado más énfasis para la unidad de paciente crítico, que es la ecografía de cuádriceps. Como breve introducción, la disfunción de musculatura periférica se asocia a aumento de mortalidad, causa intolerancia al esfuerzo, peor calidad de vida, aumento del uso de recursos sanitarios y aumenta el riesgo de reingreso. Donde sabemos que el principal síndrome que le afecta a los pacientes y aumenta su mortalidad es el síndrome de debilidad adquirida en UCI, que aumenta hasta un 30-50% más la probabilidad de fallecer del paciente. Donde este síndrome es reconocido como un factor importante en la falla del winning o la dificultad en el winning. Y el gold standard sigue siendo el ATAC o a veces la resonancia nuclear magnética, pero aparte de que no tenemos la resonancia nuclear magnética, no siempre tenemos también la ATAC para poder evaluar a los pacientes. Otros métodos tenemos la electromiografía, método invasivo que tampoco tenemos, y la escala de MRC. La escala de MRC sabemos que un puntaje bajo 48 es diagnóstico para debilidad adquirida en UCI. Sin embargo, esta escala, el problema que tiene es que necesitamos un paciente cooperador. Así que no nos sirve mucho para prever que el paciente vaya a presentar este síndrome, sino que ya lo encontramos cuando ya lo tiene. Entonces se ha estudiado esta musculatura de cómo esto nos pudiese ayudar un poco de forma precoz a detectar a estos pacientes. ¿Qué podemos evaluar? Podemos evaluar grosor, podemos evaluar área de sección transversal, ángulo de penetración e icointensidad. Aquí puse la imagen como ejemplo de cómo se ve la estructura del cuádriceps. En la parte superior vemos el recto femoral, bajo esto el vasto intermedio y bajo esto el fémur, y por los costados el vasto lateral y vasto medial. ¿Cómo se hace la técnica? La técnica se hace en supino, con la rodilla extendida, rotación neutra del miembro inferior y cuerpo en semi-Fowler de 30 grados. La medición puede ser el punto medio, entre espina ilíaca anterosuperior y borde superior de la patela, o el punto 2/3. Y esto ha demostrado una reproducibilidad intra e interobservador, 74% para el punto medio, 83% para el punto 2/3, y interobservador, 76% punto medio, 81% 2/3, para que se mostró la revista de anestesiología del 2018. Primero, el grosor de cuádriceps. Se utiliza una sonda lineal horizontal en el punto medio o 2/3. Se debe utilizar poca presión porque el tejido en esa zona es muy compresible. El tejido muscular y adiposo son muy compresibles. Así que nos puede dar un sesgo en la medición. Se debe, por lo tanto, usar poca presión y harto gel. Y se debe medir la longitud desde el fémur, atravesando el vasto intermedio y el recto hasta la fascia del recto femoral. El área de sección transversal está determinado por el número y tamaño de fibras musculares. Se utiliza también una sonda lineal horizontal al punto de medición, y se debe medir principalmente el de recto femoral, porque ya han salido mayor número de estudios que han determinado que el recto femoral es el que más nos está afectando la funcionalidad y la generación de fuerza versus al compararlo con el vasto intermedio. Otro punto que es importante es el ángulo de penetración, que el ángulo de penetración es directamente proporcional a la capacidad de generar fuerza de las personas, donde la sonda lineal es colocada esta vez de forma perpendicular a la fibra muscular,
y el cálculo se hace entre el trayecto fascicular y la aponeurosis inferior. Y también nos permite calcular el largo del músculo con esto. Y otro punto que se puede evaluar también es la ecointensidad, que es la tonalidad de grises. Un músculo que está sano debe verse más hipoecoico, más cercano al anecoico, que en una escala de gris de tonalidad más blanca o hiperecoica. Cuando un paciente empieza a perder masa muscular de forma rápida, empieza a aparecer más tejido inflamatorio, tejido fibrótico sobre la fibra, y esta empieza a tomar escala de grises más cercano al hiperecoico, y eso vendría siendo que hay daño sobre la estructura. Este es un esquema presentado por la Intensive Care de cómo se debiese abordar la evaluación de estos pacientes a través de ecografía. A las 48 horas de ingreso se debiese hacer una evaluación ecográfica de la musculatura del paciente, y si el paciente no fuese cooperador, a los 7 días podemos evaluar nuevamente la musculatura, y si encontramos una reducción del grosor del 20% o una reducción del área de sección transversal en 10% o un aumento de la ecointensidad mayor a 8% o una reducción del ángulo de penetración en 5%, es muy probable que el paciente desarrolle debilidad crítica en UCI. Aquí como último quise incluir un esquema que hice para que todos nos vayamos entendiendo con algunos valores. Todos estos fueron sacados de revistas en general nuevas de hace pocos años atrás y de revistas de alto impacto. Para el score de luz hablaremos que cuando tenga un puntaje menor a 13 puntos nos hablaría de indemnidad del parénquima pulmonar. Cuando el grosor de diafragma se reduzca en 10% hablaremos de atrofia. Cuando el diafragma tenga una fracción de engrosamiento en reposo inferior al 15% o superior a 25%, hablaremos de bajo esfuerzo o sobreesfuerzo, respectivamente. Cuando veamos una fracción de engrosamiento máxima superior a 25%, nos puede predecir éxito en winning, y cuando el diafragma excursione inferior a 1 centímetro, vendría siendo disfunción diafragmática, y cuando los intercostales tengan un engrosamiento superior al 10%, eso sería falla en el winning. Cuádriceps, reducción en 20% de su grosor, probabilidad de debilidad crítica en UCI. De área de sección transversal, reducción en 10%, alta probabilidad de debilidad crítica en UCI, y una reducción del ángulo de penetración en 5%, alta probabilidad de debilidad crítica en UCI. Como último, quisiera agregar que nosotros como equipo de kinesiología vamos a estar analizando de forma ecográfica el cuádriceps de nuestros pacientes para poder de alguna forma encontrar de manera precoz a los posibles pacientes que pudiesen llegar a generar este síndrome. Muchas gracias.